Rodríguez, director de la Dirección Desconcentrada Iglesia de Arequipa. Señor doctor Miguel Arraiz Ángeles, jefe de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional de Arequipa. Señor ingeniero José Vázquez Ayasi, subgerente de Defensa Civil de la Comisión Provincial de Arequipa. Señores invitados a este seminario, candidatos 2015-2018. Hoy día se va a tratar un seminario sobre el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, gestión reactiva del riesgo. El objetivo principal de este seminario es sensibilizar a los candidatos regionales, provinciales y distritales 2015-2018 con respecto a las funciones y responsabilidades que les compete en la gestión reactiva del riesgo de desastres. Estamos también con la presencia del ingeniero Orlando Macedo, jefe del IGP, quien va a tener a su cargo una ponencia. Hemos buscado a todos los principales actores que vienen trabajando actualmente en la defensa civil, en el tema de gestión de riesgo de desastre. Bien, señores, sin más preámbulo, declaro inaugurado este evento de sensibilización para todos los candidatos al presente proceso electoral. Después poner brevemente, porque el tema es bastante extenso. Yo soy profesor universitario y este curso, digamos, esta parte, este tema, es parte de un curso que lo dedicamos más o menos como 8 días, pero vamos a hablar de los puntos principales, aquellos que pueden interesar y deben interesar a toda persona que se preocupa por su comunidad. Y esto no exime ni siquiera a nosotros que somos padres de familia, ¿no? Es importante entonces que se conozca la fenomenología en el territorio de Arequipa. A ver, entonces, antes una reflexión. Supongamos que usted es el jefe de su hogar y va a ocupar una vivienda. Usted se va a ir a un lugar, va a instalarse, ha venido, no sé, de alguna provincia y se quiere poner aquí en Arequipa. Es básico que usted tiene que averiguar dónde va a estar ubicado su lugar donde va a vivir, ¿no? Está cerca de un río, torrentera, el terreno tiene demasiada pendiente o no, me conviene porque hay humedad o no hay humedad en el suelo, etc. ¿verdad? También tengo que saber cuáles son los peligros, en este caso estamos hablando solo de los peligros naturales, que le amenazan al lugar donde está. Entonces, si yo decido vivir ahí, tengo que también pensar en el año qué mantenimiento tengo que hacer a mi vivienda. ¿Para qué? Para que todos vivamos tranquilos en mi familia. Que todo vaya correctamente, que no tenga sobresaltos ni problemas. Entonces, por ejemplo, tengo que ver el sistema de agua, desagüe que funcione bien, ¿verdad? Limpiar las cañerías, sobre todo si se acerca la época de noche. Tengo que hacer ese mantenimiento. Mi casa tiene que tener buenas columnas y buenas vigas, pero tampoco debo esperar a que se deteriore. Entonces tengo que hacerle mantenimiento, protegerlas. Eso me va a permitir olvidarme de problemas si hubiera algún percance serio. Por supuesto que puertas y ventanas funcionen bien, que me protejan del viento, del frío, de la humedad, del polvo, etc. Siguiente. Pues bien, para ser un jefe de una ciudad o una autoridad, esto es primordial. Y eso implica tener una gran responsabilidad. La diferencia está en que si uno es padre de familia, puede dañar unas cuantas personas, ¿no? Sus hijos, su esposa, en fin, lo que sea. Pero si usted es autoridad, va a dañar de repente miles de personas, decenas de miles, y si es el caso de la ciudad de Arequipa, va a ser cientos de miles. Entonces tiene que conocer los principales problemas que puede haber. Una autoridad importante, en el sentido de responsabilidad, entonces tiene que ser un buen conductor. Y para eso tiene que saber lidiar con esos problemas que a veces nos da la naturaleza. Por ejemplo, huaicos, terremotos, erupciones volcánicas. Entramos al tema. ¿Qué cosa es un fenómeno natural? Como su nombre lo indica, es un hecho sorprendente, un fenómeno, que ocurre en el planeta y esencialmente tiene repercusiones importantes para nosotros los seres vivos. Eso es lo principal. Si nos afecta a nosotros los seres vivos, es algo importante. Ahora, un fenómeno natural puede pasar sin problema.
no nos debemos preocupar si es que nosotros no nos hemos expuesto a ese fenómeno natural. Porque si nosotros nos exponemos al fenómeno natural, entonces va a causarnos un desastre natural. Somos nosotros los humanos los que decidimos si vamos a ser dañados o no. Por ejemplo, yo me pongo, respecto del volcán Misti, me pongo, ¿no? Pensando bien, me pongo lejos. No sé, me voy a un extremo, pues me voy hacia la zona de La Joya. Evidentemente en La Joya no voy a tener ningún problema respecto al volcán Misti. Pero si yo hago que mi familia viva al pie del Misti, pues evidentemente voy a tener problemas en algún momento, ¿no? Yo me estoy exponiendo. Y en esto las autoridades, ustedes, las futuras autoridades van a tener la batuta. ¿Por qué? Porque ustedes van a decidir si un asentamiento humano va o no va en tal o cual lugar. Es importante. Bien, como decía, vamos a actuar de forma breve para explicar este tema. Vamos a entrar. Fenómenos naturales son aquellos que están íntimamente asociados primero a la geografía, como está el terreno, y también como es respecto de la geología de la zona donde va a haber. A ver, siguiente. Vamos a ver primero la geografía. Siguiente. Esta geografía tiene mucho que ver, o sea, lo que pasa en el lugar donde uno vive, tiene mucho que ver con las estaciones del año. Primavera, verano, otoño, invierno. Sabemos, por ejemplo, que en época de verano, aquí en Arequipa, que es diciembre, enero, febrero, hay muchas lluvias, cosa que no sucede en otros lugares, en la costa, por ejemplo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Siguiente. En este tema de las estaciones del año, tiene mucho que ver la radiación solar. Esa radiación solar no es uniforme en el planeta. Eso porque está cruzada por cordilleras, porque hay corrientes, etc. Entonces, cuando el sol ilumina la Tierra, al planeta, este calor tiene que ser tratado de repartirse uniformemente. Y por eso es que se ocasionan los vientos, lluvias, transportes de masa. En el océano también hay transportes de corrientes. Eso constituye el clima. Y todo ocurre en los primeros 15 kilómetros más o menos de altura, la troposfera, lo que llamamos, que nos afecta a nosotros los humanos o a los seres vivos. Una característica de estos fenómenos en la atmósfera es que son relativamente rápidos, vienen rápido. Una tormenta se traslada rápido. El transporte de masas de aire cargado de humedad, huaicos, inundaciones puede avanzar en pocas horas. Pero felizmente la ciencia ha avanzado. Ahora hay estaciones meteorológicas que nos pueden dar aviso. Esa es una ventaja. Bien. Además, por otro lado, también hay la interacción del océano-atmósfera. Esto quiere decir que no solamente se calienta el aire, sino que también calienta las aguas. Y de ahí que hay problemas con lo del calentamiento global. Todos hemos escuchado de esto. Si se calienta la atmósfera, también va a calentar el océano. Se calienta en suma el planeta y tenemos problemas. Bien. Un mapita de cómo son las corrientes. Por ejemplo, esta corriente que tiene que ver mucho con nosotros, que es la corriente de Humboldt. Y que si se calienta el planeta, por supuesto, va a tener también repercusiones. Bien. Una ventaja, como decía, es que se puede lograr pronósticos meteorológicos y de clima. Eso por el avance de la ciencia. Y esto se hacen varias instituciones en el Perú, que trabajan muy bien. Por ejemplo, el CENAMI, por ejemplo, mi institución también, el IGP, y el IMARPE, etc. En ese aspecto hay que hacer caso a los comunicados que dan esas instituciones. Son instituciones serias. En el Perú se ha desarrollado la ciencia en varias ramas que son bastante buenas. Hacen bien su trabajo. Bien, una fuerte desventaja es que estos fenómenos son muy recurrentes, es decir, ocurren muy seguido. Por ejemplo, es seguro de que vamos a tener, es casi seguro que vamos a tener, casi garantizado que vamos a tener problemas en cada verano, porque los huaicos van a entrar, las lluvias van a venir. Entonces, una autoridad tiene que tomar las previsiones del mes, no sorprenderse en noviembre diciendo, está lloviendo, o rogar a Dios en los primeros días de diciembre diciendo, ojalá que no llueva, ojalá que no llueva. No, tienen que tomar las previsiones. Bien, eso es en cuanto a la geografía, pero hay fenómenos que atañen a la geología, o sea, ya no en sí, sino bajo nuestros pies. Y eso es muchas veces muy fuerte. Vamos a ver, siguiente. A ver, el Perú se encuentra sobre una margen de subducción. Esta palabra es media rara, simplemente
tiene asociación con terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, como vamos a ver en la siguiente figura. Esta es la placa de Nazca. Esa placa tiene como 100 kilómetros de espesor. Esa placa entra por debajo de donde estamos nosotros parados. Nosotros estamos aquí, al pie del mismo. Por debajo hay esta placa que está pasando. Y estamos viviendo sobre esta placa que está acá, que se llama Ciudad México. Pero entre las dos hay una interacción. Una se mete por debajo de la otra. Por consiguiente, siempre va a haber terremotos entre las dos zonas. Siempre. Nunca va a parar. Tenemos que lidiar con ese problema. Bien, vamos a ver ahora mismo la estructura de la Tierra en una sola diapositiva y la famosa tectónica de placas. ¿Y qué son unas corrientes de convección que es importante conocer? Fíjense, esto es un ejemplo. Si ustedes calientan un fluido, se va a calentar poco a poco, pero si miran con atención, lo que va a ocurrir dentro es que va a haber subidas y bajadas de material, o sea, de burbujitas. El agua se va a ir, o el aceite, se va calentando. Una vez que sube hacia arriba, se enfría y vuelve a bajar. Y así se mantiene. Eso se denomina corriente de convección. ¿Siguiente? En la Tierra, en nuestro planeta, sucede igual, porque nuestro planeta es caliente en el interior. Y tenemos corrientes de convección en varios kilómetros en profundidad. Eso genera que encima, lo que tenemos aquí encima y que está pintado de gris, que son las placas que tienen 100 kilómetros de espesor, este movimiento genera que esas placas sean obligadas a desplazarse. Y por eso es que aquí hay terremotos, por ejemplo, como ya habíamos visto hace un rato, o también hay zonas, por ejemplo, bajo el mar, entre Brasil y el África, en el medio, en el Atlántico, hay material que está saliendo, hay nuevos volcanes submarinos que no los vemos, pero por ahí sale material nuevo de la corteza terrestre. Constantemente está saliendo. Y luego este material viaja la placa y finalmente se colisiona con esta otra placa y genera aquí terremotos, por ejemplo. Esa es la dinámica. Sigue. Bien, entonces tenemos una placa acá, otra placa acá, placa 1, placa 2, entre las dos están colisionando. Por ejemplo, en esta zona estaría el Perú. Pero en otra zona, entre la placa 2 y entre la placa 3, no colisionan, sino que más bien se alejan. Y ahí se forma nuevo material, ¿no? Y así igualmente en esta zona. Siguiente. Esas placas, si lo ponemos en la superficie, ustedes lo pueden imaginar como una pelota de fútbol que tiene sus paños, ¿no? Si han visto al menos las pelotas antiguas, tenían sus paños. Igualitos son las placas. Están sobre nuestro planeta. Y nosotros vivimos sobre esas placas. ¿Entienden? Pero claro, esas placas no son así tan hexagonales o pentagonales como la pelota, sino son muy de diversa geometría. Fíjense, todo esto que está en amarillo es la placa sudamericana. Todo lo que está acá. Incluso la parte de bajo el mar, bajo el Atlántico. Y la placa de Nazca está enfrente de nosotros. Y nosotros estamos, el Perú está en esta frontera de las dos. Entre las dos placas están colisionando. Siguiente. Y generan terremotos. Pero además de generar una zona de terremotos, también generan una zona de volcanes. Siguiente. Una zona de volcanes. Fíjense, esta zona de frontera de las dos placas, que es la costa, está paralela a la razón. Por eso que no hay volcanes, por ejemplo, y nunca va a haber en Iquitos, o no va a haber en la zona de Dios, ¿no? Y los volcanes activos solamente van a ocurrir más o menos a 250 kilómetros de la costa, 100-150 kilómetros, por esta razón. Siguiente. Bien, estos movimientos, los volcanes y terremotos, no son como la materia no se traslada tan rápidamente como en la atmósfera, como ya hemos conversado hace pocos minutos, sino que son lentos. Estos movimientos son lentos. Imagínense a qué velocidad va una placa contra otra. ¿Tienen idea? Referiré una forma fácil de saber. A la misma velocidad que crece la uña de su dedo. Pocos centímetros por año. Si ustedes dejan crecer la uña y no se cortan, seguramente que en un año van a tener algunos así, otros de repente más largos, no sé.
entonces a esa velocidad las dos placas ingresan. Pero el problema es que no ingresan de una forma regular, sino a sobresalto. O sea, que se atracan ahí y no puede pasar, porque empuja de un lado y empuja de otro lado, pero están atracados. Y llega un momento en que vence las fuerzas y ¡prum! Entra de un golpe. Si hacemos el promedio de todo lo que ha entrado, más o menos crece se desplaza a la velocidad del crecimiento de nuestras Bien. Bien, entonces, terremotos, siguiente. ¿Qué son? Son las actividades violentas, siguiente. ¿No? La causa es la transformación de energía elástica en energía cinética. Esa energía elástica es la que se va atracando y que luego se va transformando en movimiento. Siguiente. Tipos de ondas. Aquí hay, imagínense, estos son cubos, ¿no?, que han sido perturbados por ondas. Hay una onda de tipo primaria, otra secundaria y otras que se llaman ondas superficiales. Acá está la onda primaria, secundaria, ondas superficiales en el sismograma. Si yo veo cómo el suelo reacciona, la onda primaria simplemente es algo que empuja y traslada el movimiento. Pero la onda secundaria y las otras ondas crean en el suelo un vaivén, pero increíble. Ese vaivén increíble que va a derecha, izquierda y sacude arriba abajo, ustedes lo perciben una vez que han escuchado el primer movimiento y dicen, parece que es la onda P, es chiquito. Parece que algunos dicen, no, es un temblor de viento, dicen, no es viento, es la onda P. Entonces, cuando ustedes escuchan un terremoto, ¿no?, un sismo, aquí en Arequipa, tienen que mirar, eso es la onda P. Y empiezan a contar 1, 2, segundos, 2, 3, 4, ¿sí? Y si tienen calma, cuando pasa un segundo, el epicentro ha ocurrido más o menos a 8 kilómetros de aquí. Cuando pasa un segundo, al momento que llega la onda o sea, cuando viene el segundo, o sea, si ustedes están en la cama, tranquilos, en la noche, esta noche, y escuchan algo pequeñito, dicen, la onda P, comienzo a contar. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Y viene el sacudón, en ese momento dicen 5 por 8, 40. El sismo ha ocurrido más o menos a 40 kilómetros de donde yo estoy. Claro, solamente van a poder saber eso porque para calcular exactamente dónde se ha producido se necesitan más cálculos. Pero de una forma ya intuitiva ustedes pueden saber a qué distancia se ha producido el sismo. ¿Ya? Bien, formas de medir los terremotos. Uno, por aparatos, con eso le da la magnitud, eso ustedes no lo pueden hacer. Pero también hay otra forma, por intensidad. Y para la intensidad simplemente hay que procurarse de una cartilla, que lo hizo alguien que se llamaba el señor Mercalli, que dijo, grado 1 es algo muy pequeño, grados 2, 3, 4, 5, ya es respetable, se pueden romper algunos vidrios, etc., ¿no? Grado 12 es lo máximo, fin del mundo. Grado 13 no existe. ¿Por qué? Porque el señor Mercalli dijo que el 12 era fin del mundo. Bueno, fin del mundo no ha llegado todavía en griego. Pero eso es en cuanto a la intensidad. Con esta cartilla que describe lo que uno siente, ustedes pueden decir, eso es de intensidad grado tal, cualquiera de nosotros. Pero para calcular la magnitud, o sea, la energía que bota el sismo, eso sí, se mide grabados. Bien. Este es el mapa sísmico del Perú. Todo lo rojito que ven acá son sismos que se producen muy cerca de la superficie. Lo verde, y que ya está más profundo, y aquí lo azul, son sismos mucho más profundos. Nosotros vivimos, Arequipa está por acá. Fíjense, hay muchos sismos que están muy cerca de nosotros, que nos pueden destruir. Toda la costa puede ser destruida. Estamos esperando un gran sismo para los próximos, no sabemos cuándo, años o decenas de años, al sur de Hilo y al norte de Chile. El gran silencio sísmico que hay ahí. Va a haber un terremoto. Nadie sabe cuándo, pero va a haber. Así como hubo el terremoto del 2001 y que también sabíamos que iba a ocurrir por esa zona, pues ahora va a ocurrir, tiene que ocurrir el sismo al sur, desde el sur de Hilo hasta el norte de Chile. Bueno, tenemos que estar preparados para el siguiente.
Bueno, recomendaciones, siempre hay que hacer simulacros, hay que construir según las normas y hay que tener mucho cuidado de las ondas S y las superficiales. Mucho cuidado. Pensando en eso, hay que construir su casa, las edificaciones, tienen que estar bien hechas. Un hospital no se puede caer. Por ejemplo, la construcción de un hospital tiene que estar hecho con la máxima seguridad, porque es el único lugar donde van a ir los heridos o muchos en un momento muy importante, ¿no? Cuando venga el problema. Durante el terremoto, no al pánico. Pero eso se logra solo con simulacros. No se va a lograr así nomás. El pánico se controla si uno ha sido entrenado para el fenómeno. Después, por supuesto, hay que revisar, prestar ayuda y también hay que pensar en las réplicas que pueden haber. Tsunamis. Aquellos señores que viven por la costa. El tsunami es la consecuencia de un terremoto. Siguiente. Son olas, ¿no?, muy fuertes que llegan hasta las costas. Y en el Perú tienen origen por movimiento del piso oceánico inducido por terremoto. A ver, siguiente. Esto es el esquema. Así se produce un tsunami. La placa de Nazca con la placa de Sudamérica se mueven, como ya hemos explicado. De pronto, ¡brum! Y quiere decir que una parte del piso del océano se sube. ¿Qué pasa si ustedes en un recipiente, en un lavador, le suben el piso? Arriba se va a formar pues una ola. Eso es lo que ocurre en el mar. Se forma una ola, ¿no? Las aguas se levantan, aunque en alta mar, si uno está a varios kilómetros de la costa, los barquitos, aquí existe un barquito, y cuenta se va a dar. ¿Por qué? Porque se levanta un poquito nomás, pero se levanta gran cantidad de agua. Y esta gran cantidad de agua forma una onda, y esa onda se traslada, siguiente, hacia la costa. Es de poca altura, ¿no?, pero es inmensa. Siguiente. Cuando llega a la costa, como la altura del océano es mucho más pequeña, entonces la energía va a hacer que la onda suba mucho y la ola crece. Y entonces va a inundar, entonces va a destruir todo lo que esté a su paso en la costa. Así se originan los tsunamis. ¿Qué velocidad tienen? Tienen de 700 a 800 kilómetros por hora, pero eso en alta mar. Cuando llegan hacia la costa son más lentos, pero crecen en altura, como ya hemos visto. Pueden llegar a intervalos de 10 minutos o hasta 70 minutos. Y van a inundar las áreas de topografía suave. A veces inundan, sin problema, pero muchas veces el problema viene cuando se regresa la ola, es la resaca. Esa resaca ha caído con mucha fuerza, por ejemplo, en el último terremoto en la zona de Camaná. A ver, siguiente. Por ejemplo, un tsunami que ocurrió en Japón el 11 de marzo luego de un terremoto. Esta es la zona de Japón. La onda atravesó todo el océano Pacífico y llegó a las costas de Perú y Chile. Así se vio en Japón, ¿no? Tremenda destrucción. Y así se vio luego de 18 horas en la zona de X. Llegó. Viajó todo. Entonces, en el trayecto, ahora tenemos sistemas de alerta. Sistema mundial de alerta. Podemos saber. Pero eso es en el caso de que fuera un terremoto lejano. ¿Y qué tal si es un terremoto aquí nomás? Ahí no tenemos tiempo. Entonces, ¿cuál es la mejor alerta que podemos tener para el caso de tsunami cuando ocurre un terremoto que nosotros lo hemos sentido estando bañándonos en la playa de Mollendo, en la playa de Camaná? ¿Cuál es la mejor alerta? Pues de que el sismo casi no te haya dejado caminar. Si no te ha dejado caminar, no necesites preguntar si va a haber tsunami o no. Corre por tu vida. Yo no necesito. ¿Por qué? Porque se sabe que la fosa, el piso, se ha levantado muy cerca de ahí y la ola va a venir. A veces con suerte esta ola toma otra dirección y no afecta a la costa, eso es cierto, pero es mejor salir rápidamente. Un ejemplo del tsunami de Camaná, de la resaca, ¿no? Cómo se socavan los cimientos y se cae. Bien. Recomendaciones entonces: no construir cerca de la orilla. Si hay terremoto hay que escapar, por supuesto, estando en la orilla. Y si hay terremoto y el mar se retira, pues tiene que escapar más rápido todavía, porque eso ya es evidente. Ya es evidente. Bien,
Antes de ir antes de salir rápidamente, hay que ir hacia una zona elevada. No hay que correr como sea. Por eso los simulacros. Por eso es importante los simulacros. Si usted está en Camaná, hay mucho por recorrer. Ojo. Si usted está moviendo, hay que saber qué lugares tomar sin que haya mucho tumulto, porque rápidamente va a ganar una zona de altura y no va a haber problema. Y la zona de conjunto de bombón que está pegado. No conozco muy bien, pero todo depende de la topografía. Pero tiene más o menos 100 metros de altura. Para eso se han hecho mapas, existen mapas. Hay mapas de periodo de población. Hay especialistas que lo han hecho. Entonces hay que ver eso. Toma el mapa, ellos ya han trabajado, son especialistas. Entonces hay que guiarse sobre eso. ¿Tsunami y maremoto es lo mismo? Tsunami o maremoto, podría decir que es lo mismo. Tsunami es una palabra japonesa. ¿Qué significa el movimiento o una subida grande de agua y que invade las costas? Esa es su traducción. Así que podemos decir que es lo mismo. Bien. Erupciones volcánicas. Fíjense esta foto. Fíjense aquí, esta parte de allá del volcán. Ha lanzado un cañonazo con mucha fuerza. Esto puede ocurrir a la cielo. Es un cambio, es un respiradero a través del cual material rocoso muy caliente o derretido, como gases, escapan o salen a la superficie de la Tierra. Cuando ocurre este proceso se llama una erupción volcánica. A ver, ¿por qué los volcanes peruanos no emiten lavas que le encuentro aquí comidas que son bonitas? Bonitas son aquellas que uno puede sacarse fotos. ¿Por qué? Porque el magma de la zona volcánica del Perú y de la zona andina es muy viscoso, muy espeso. En otros lugares, en Hawái por ejemplo, la lava que sale es muy fluida. No es como agua, pero corre pues, encima de la superficie. En cambio, en la zona de los volcanes peruanos es muy viscoso. Y si es muy viscoso, no deja escapar los gases que tienen adentro. Todo magma tiene sus gases interiormente. Y no lo deja escapar. Entonces, cuando logra escapar ese gas, lo hace de una forma terrible. Por eso que las erupciones en Perú son explosivas. ¿Sí? Entonces, no van a tener el privilegio de ver esta fotografía, esta vista, sino más bien podrían estar en este problema. ¿Siguiente? Asimismo, no van a estar como este señor turista que está mirando tranquilamente cómo corre la lava, sino van a estar como este señor que está corriendo, salvando con su vida. Eso puede ocurrir en el caso del volcán Misti. El volcán Misti es muy peligroso, está durmiendo demasiado tiempo. Son más de o cerca de 500 años, 1470, el tiempo de Pachacute, fue la última erupción. Está durmiendo demasiado tiempo, lo hace que la olla de presión puede ser muy difícil de romper. Y cuando salga la olla de presión, de repente nos vamos a tener problemas. Para aquellos que estén viviendo cerca de la frontera, entonces si ustedes, algunos de acá, están yendo para ser alegre, no hagan nada no les dé asentamiento y facilidades y agua, desagüe, electricidad, diciéndoles este es previo yo, ustedes para que vayan a vivir ahí, cómo van a morir. Es muy peligroso, demasiado peligroso. Entonces, esto es lo que sucede. Puede haber grandes, fuertes explosiones de muchos kilómetros hacia arriba y puede venir un flujo bioclástico, la foto que han visto hace un momento. También la ceniza puede llegar muy lejos, y aquí en Arequipa, si se pusieron no nos vamos a salvar de una andanada de ceniza. La vida va a ser imposible vivirla fácilmente, vamos a tener que andar con máscaras. Y eso se ha visto en otras ciudades, en Quito, en Ecuador, tantas veces, y en otros lugares. La joya Camaná sí está bien. Está bien, mucho mejor porque está lejos. Supongo que le llegará un poco de ceniza, pero no creo que haga nada. Sin embargo, la joya, toda esa parte no está exenta de los problemas que pueden venir. Por ejemplo, esto todo está en el agua, ¿no? Y la ceniza contamina muy lejos. ¿A qué fuentes? Las fuentes que tenemos en la parte alta. Bien. Principales amenazas volcánicas de los volcanes peruanos. ¿Qué cosa es lo que ocasiona
lo más fuerte cuando es un volcán. Caídas de ceniza, la ceniza llueve, la tierra es como cemento, un petróleo muy bien cemento, igualito que el cemento. Llueve y a veces forman capas gruesas, ¿no? Luego pueden venir gigantescos huaicos, porque arriba muchas veces el agua está estacionada en forma de nevados, en Chacán, en el Misti, y si hay calor se derrite y vienen los huaicos. Y son huaicos muy fuertes, más fuertes de los que vemos normalmente en la época de verano. Los flujos piroclásticos, por otra parte, que ya acabamos de ver, y también un volcán se podría derrumbar, si es que la parte del volcán es débil. Y en la zona del Misti, aparentemente la zona hacia el cañón es relativamente débil, se podría derrumbar. Bien. Y tenemos unas fotos de lo que se ve, cómo es la ceniza, cómo está la gente, ¿no? Cuando está muy cerca del volcán. Esto es una foto de nuestra realidad. Este es el lugar que se denomina Querapi, que está muy cerca del volcán Ubinas. Sus techos quedaron blancos, todos blancos, y la gente pues no podía respirar bien, ¿no? Siguiente. Bueno, estas son bombas volcánicas, tremendas torres de lava que salen disparados, pero felizmente eso no va muy lejos, va a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3, de repente 4 kilómetros, pero normalmente eso no va más allá. Si usted ha ido a vivir cerca del cráter del Misti, o está visitando al volcán en el momento que está erupcionando, pues es un suicidio. Te va a caer una roca de la cabeza y se mata. Siguiente. Lahares o huaicos volcánicos, fíjense la foto. Todo está destruido. Siguiente. Esto ocurrió en Colombia en el 85, cuando erupcionó este volcán, y una erupción pequeña nomás hizo. Lo que pasa es que había nieve arriba. Entonces vino el huaico. Siguiente. Que arrasó con los pueblos a 40 kilómetros de distancia. Fíjense, 40 kilómetros de recorrido. O sea, no fue un momento, un pasito, sino muy lejos. Siguiente. Y llegó hasta la ciudad de Armero, y la gente fue prácticamente sepultada por el lodo. Murieron 25.000 personas, ¿no? A pesar de que se les había advertido, bueno, hubo una conjunción de muchos factores en esa tragedia, ¿no? Pero ocurrió lo que ocurrió. Desde ese momento en Latinoamérica los gobiernos se preocuparon mucho por poder llegar por ejemplo, a predecir erupciones. En el Perú hemos avanzado mucho. El Instituto Geofísico del Perú ha puesto su máximo empeño y ahora estamos en condiciones, ya lo hemos hecho en los Ubinas y ahora con lo de Sabancaya también, en pronosticar lo que va a pasar. Se puede hacer, la ciencia ha avanzado. Todavía no, por supuesto, no nos vamos a permitir decir que 100%, pero sí tenemos un bastante buen porcentaje de aciertos. Siguiente. Flujos piroclásticos, la misma foto de Subrato, siguiente, que puede causar lo que ocurrió en el volcán Vesubio en Italia, por ejemplo, ¿no? En el año 79. Ahora los arqueólogos hacen excavaciones y ven lo que había ocurrido como tragedia. Siguiente. Bueno, la misma foto de hace un rato, ya saben de que puede venir muy rápido. Siguiente. Como decía, ¿se puede hacer pronósticos de erupciones? Siguiente. Sí, pero a condición de que tener años de vigilancia previa. En el Perú hemos comenzado bien. El Misti está vigilado desde el año 2005. Se han puesto estaciones sísmicas sobre el volcán y se tiene de ahora toda la historia. Y podemos saber cuál es su estado natural y si es que en algún momento empieza a tener problemas, si quiere despertar, nos vamos a dar cuenta. Ojalá que nos demos cuenta rápido. A veces algunos volcanes han erupcionado luego de 15 días o a veces menos. Uno se da cuenta, tiene 15 días para reaccionar. 15 días es nada. O sea, si no se toman las previsiones del caso años antes, sabiendo que podría suceder, pues no vamos a poder responder a la crisis si es que viene realmente la erupción. Fíjense lo que ocurre cuando va a venir un volcán y por qué podemos predecirlo. No es como los terremotos que nos pueden agarrar de sorpresa, porque es muy complicado el problema de los terremotos. El problema de las erupciones se presenta más o menos así. Acá tienen el volcán y acá tienen la cámara magmática antes de la erupción. Cuando viene magma de muy abajo, primero tiene que romper esta parte. Y cuando intenta romper, hace sismos, provoca sismos chiquitos, un tipo de sismo que lo conocemos bien y nos damos cuenta. Siempre y cuando hayamos puesto estaciones sísmicas aquí encima. Y eso en el Misti ya lo hemos puesto. En el Ubinas ya hemos puesto. En el Sabancaya ya hemos puesto. Siguiente.
Fíjense aquí, una vez que llegue el mapa, ha roto esta parte de aquí y está listo para salir. ¿Ya? Siguiente. Y es así que el Instituto Geológico del Perú, por ejemplo, por los sismógrafos que han puesto, nos hemos dado cuenta, antes de que venga, esta es la erupción. Antes de que venga, hay pequeños sismos que se van produciendo y luego viene la erupción. Y nosotros podemos tomarlos y darnos cuenta de lo que está sucediendo. Siguiente. ¿No? Se da el pronóstico y ocurre de la forma como ocurre. Siguiente. Hoy día estamos viendo los volcanes Sabancaya y el volcán Ubinas. Esto es lo del volcán Ubinas, que ya felizmente está bajando en su actividad, pero en el volcán Sabancaya estamos viendo que ahora hay sismitos que nos indican que se está rompiendo esa parte para la erupción. O sea, aquellas autoridades que van a tener la ocasión tal vez de dirigir a los pueblos del Valle del Colca, tienen que acordarse de lo que ocurrió ya en la anterior erupción, ¿no? Y más o menos eso es lo que puede suceder. Y ahora estamos previos a ese panorama. Siguiente. En sismología, en los volcanes, es la herramienta más útil que tenemos. En geofísica es lo mejor que tenemos, y esto es lo que estamos aplicando. Eso nos permite hacer los pronósticos de la erupción. Este es un mapa del volcán Misti, y al interior del volcán Misti, los sismos se producen ahí arriba. Pero sabemos de que por ahora no le tenemos miedo a estos sismos. ¿Por qué? Porque lo hemos identificado que no corresponden a subidas de magma, sino más bien es por calentamiento del agua que hay por debajo de los volcanes. O sea, no hay problema, por ahora. Siguiente. Derrumbes volcánicos. Un volcán, como decía, se puede derrumbar por su parte débil. Esto de aquí es el volcán Santa Elena en Estados Unidos, que se derrumbó. Imagínense, era todo como el Misti, pero una parte se derrumbó. Y al derrumbarse, arrasó más de 25 kilómetros. Completamente los arrasó. Completamente. Siguiente. Así que el cráter, siguiente. Bueno. Recomendaciones entonces: nunca construyan, ni permita que construyan en proximidades del volcán. Hay que alejarse de las torrenteras, pues son lugares peligrosos. Por las torrenteras, por ahí va a pasar los flujos piroclásticos en prioridad. O sea, van a estar en primera fila aquellos que vivan ahí, ¿ya? Los primeros espectadores y los primeros y los últimos. Bueno. A ver, sí. Acá tiene un mapa de peligro volcánico que se ha hecho para Arequipa. El Instituto Geofísico del Perú ha trabajado esto durante mucho tiempo y ha hecho mapas preliminares. Ahora, más bien, los mapas más trabajados, mejor trabajados y de muy buena calidad, lo ha hecho el INGEMET, que es la otra institución que también trabaja en la revisión de volcanes. Este mapa y la maqueta lo van a poder ver aquí a la 1 de la tarde más o menos, cuando visiten las salas que están aquí al lado. Entonces, se tiene esto. Aquí tenemos, por ejemplo, la plaza de armas. Esta estrellita es la plaza de armas. Fíjense, no hay muchos lugares que estén muy exentos de peligro si es que erupciona de una forma muy grande, ¿no? Todo lo anaranjado es ya para una erupción respetada. Lo rojo ni se diga, es para una erupción incluso pequeña. Pero Arequipa está amenazada. Está amenazada. Si hay una erupción incluso mediana, puede sufrir. Posiblemente, si es que es pequeña, si no es muy grande, lo que va a afectar a la ciudad de Arequipa sobre todo va a ser las cenizas. Pero estas zonas de torrentera no se van a librar de los problemas serios, las zonas de torrentera. También hay un proyecto para hacer un observatorio vulcanológico en esta parte, en Sachaca. Es el observatorio vulcanológico que va a tener la participación del Instituto Geológico del Perú, el INGEMET y la Universidad Nacional San Agustín. El municipio de Sachaca ya nos ha asignado un terreno, ya lo tenemos. Ahora estamos ejecutando simplemente el presupuesto del gobierno central para poder construir un buen observatorio. Muy bien, entonces aquí están para sensibilizarse. Qué mejor ocasión cuando visiten aquí el centro de sensibilización que se tiene en el TESI, local. Bien. Muy bien, es todo. Si tienen alguna